Acuerdo constitucional, tema obligado. Este martes en la mesa de analistas mujeres, por supuesto, aquí en Tele 13 Noche. Saludamos a Camila Miranda de Nodo 21. ¿Cómo estás, Hola, Camila? Álvaro, muy bien, gracias. Bienvenida. Magdalena Vergara, Idea País. Hola, Álvaro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Ya la sondearon? Es medio frívolo comentarlo cuando quedan tantas cosas abiertas, pero... Ese era el binóculo. Algo hubo, parece. La sorprendí. Algo hubo. Vamos al tema de fondo. ¿Cómo evalúas, Camila, el acuerdo final? Mira, yo creo que hay que valorar que el proceso queda abierto y la necesidad de una nueva constitución ha sido un consenso y yo creo que es medio transversal en nuestra sociedad y también en los sectores políticos. Yo valoro esa dimensión de que queda abierto. Ahora me parece que la forma que se construyó estos casi 100 días y también un poco de todavía lo poco transparente de la comprensión de los equilibrios en el diseño que está presentado. Falta harto, ¿cierto? Todavía que se vote esa reforma. Creo que a mí me confirma un poco el ensimismamiento del sistema político en general hoy día. Yo creo que la ciudadanía ha sido bien contundente en todos los momentos y yo tengo una preocupación de que no se levante la cabeza, digamos, de cuáles, primero, son urgencias que hay que ponerlas en paralelo en la discusión, pero también en la dimensión constituyente hubo un plebiscito de entrada con posiciones muy contundentes que decían no a la mixta, no a la intromisión del Congreso. Efectivamente hubo un proceso constituyente bastante democrático y luego un resultado contundente de no esa propuesta. Entonces, me parece que eso, en cómo fue toda la discusión, queda medio como en una hoja aparte y ahí me genera complejidad en cómo va a ser en términos del proceso la vinculación de la ciudadanía con este proceso. Por otro lado, creo que queda abierta efectivamente la posibilidad de disputar la construcción de un Estado social que, en mi opinión, es lo necesario para destrabar muchos nudos que hoy día tiene nuestro marco democrático y también muchas deudas institucionales que van de la mano de un Estado social, pero también implican otras discusiones del sistema político, de relación con el medio ambiente y creo que esa conversación es interesante que se mantenga abierta y ahí habrá que evaluar el resultado antes de, ¿cierto?, de hoy día decir hay que dar por cerrado, abierto, ¿no? Esto veamos qué es lo que sale y expectante de ese proceso. Veamos qué pasa, pero en caliente, con este acuerdo todavía enfriándose. Magdalena, ¿cuál es tu evaluación? No, a mí me parece que es muy positivo el haber alcanzado este acuerdo. La discusión no era fácil, estábamos en un momento muy complejo, tanto político como socialmente, por lo que yo creo que tenemos que valorar fuertemente lo que se logró, con fuerzas políticas muy distintas, como dice Camila, también con mucha discusión, mucha agua corriendo de por medio. Entonces, la verdad es que no era fácil este acuerdo. Y por lo demás me parece que también da ciertas garantías mínimas y con un aprendizaje importante de lo que fue la experiencia de la convención. A mí me parece que por una parte el hecho de que se hayan establecido ciertas bases fundamentales o mínimos también dentro del proceso permite cierta continuidad también o del resguardo de las tradiciones republicanas, desde que no estamos partiendo con una hoja en blanco, en cero, que fue parte del problema también de la Convención Constitucional, que se reivindique el valor también de los expertos con el rol que van a cumplir entregando en primer lugar un anteproyecto, que van a tener también cierta injerencia, pero sin mezclarlo también con lo que es la discusión política, que puede traer ciertas problemáticas también de cómo se va quizás contaminando unos con otros aspectos. Entonces se resguarda que la discusión política es relevante, pero teniendo por supuesto este respaldo de los expertos que me parece a mí que es fundamental. Y en ese sentido yo creo que se dan ciertas garantías para poder avanzar en una buena y nueva constitución que dé en el fondo avances o que dé también solución a parte de las problemáticas que estamos viviendo. Sin duda estamos con urgencia y preocupaciones de los ciudadanos que son fundamentales de resolver, el tema de la delincuencia, tema de pensiones, la inflación que estamos viviendo, pero también es relevante entender que para resolver esas discusiones no solamente basta lo inmediato, sino que también es necesaria una discusión constitucional, por ejemplo, un sistema político que sea capaz de procesar estas demandas ciudadanas. Hablemos de los expertos, que todavía tiene que quedar bien redactado en el proyecto de ley respectivo que habilita todo este proceso. ¿Cómo deberían ser esos expertos, de acuerdo a lo que se dijo y se tramitó en esa mesa? Sí, lo primero y que es una discusión que lleva harto tiempo es señalar una vez más que los expertos no son personas sin posición política y tienen una visión de sociedad y sobre todo en un debate constituyente eso se deja ver y además hay expertos temáticos, hay expertos con experiencia profesional, hay políticos que uno le puede llamar expertos, hay trabajadores sindicalizados que uno puede decir son expertos en ciertos conflictos, entonces creo que todavía está muy abierto qué va a significar en términos
términos de a quiénes nombre esa comisión y por tanto qué alcance y qué conexión con la ciudadanía va a tener. Eso como primera cosa. Y la segunda, yo creo que también es importante terminar de precisar en la redacción final de la tramitación de la reforma constitucional que se requiere para que esto avance, cuáles van a terminar siendo efectivamente los equilibrios entre esta comisión y el Consejo Constitucional, que es el órgano electo. Pero me preocupa dejar sobre la mesa que efectivamente cuando están nombrados 12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, se habilita esa discusión efectivamente, por ejemplo, si van a estar sujetos a transparencia, si van a tener que declarar patrimonio, la del financiamiento, que creo que era una discusión zanjada en nuestra democracia, en el sentido de que desincentiva la participación popular si es que estas tareas que son importantes no son remuneradas. O sea, ¿quién en Chile hoy día puede trabajar, o sea, no trabajar 6 meses y poder mantenerse igualmente? Entonces eso genera cierta distancia, así que me parece que está todavía abierto en términos de rol por su composición y en términos de las condiciones del papel que tenga. ¿Y los nombres que se han dado, Magdalena, expresidentes, por ejemplo? O sea, a mí me parece que debería estar abierto efectivamente a personas que puedan aportar lo que establece el acuerdo, en el fondo, que sean personas que tengan una clara trayectoria profesional, que sea tanto académica como técnica, que puedan aportar realmente a este debate. Yo creo que obviamente un expresidente puede aportar desde la experiencia que ha tenido al mando del país, ¿no es cierto?, desde una postura política, desde los desafíos que tiene que enfrentar. Obviamente todavía hay ciertas discusiones que están abiertas, por ejemplo, el tema del salario no quedó zanjado, pero pareciera ser claro que tiene que haber un salario por medio, ¿no es cierto? Y en todo caso yo creo que va a ser una de las discusiones más complejas que se va a venir ahora en lo que viene. Cómo se definan los expertos o qué expertos se definan finalmente. Yo creo que va a marcar bastante el tono de la discusión o cómo se va a venir luego la discusión propiamente constitucional. Entonces es importante obviamente que este espíritu que se vivió el día lunes ya respecto a ayer, recién, respecto de lograr este acuerdo, yo creo que se tiene que mantener para efectos de quiénes van a ser los expertos, cómo se van a designar. Y aquí, como para poner ejemplo, en el fondo no pueden ser situaciones como las que se vivió en algunas circunstancias para proponer nombres para el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que eran personas claramente que no estaban, que no tenían los requisitos o la trayectoria para hacerlo, pero tampoco podemos estar viviendo lo que ha sido como este escrutinio público de lo que ha sido el fiscal nacional, por ejemplo. Tenemos que lograr este equilibrio, que sean expertos, pero expertos capaces también de dialogar, de llegar a consenso, y eso por supuesto que no es fácil. ¿Cuáles son los riesgos de este proceso? Tú decías, Camila, que de alguna manera se alejaba del mandato original en términos, por ejemplo, de participación. Hay un riesgo ahí de los partidos que están hoy fuera, republicanos, el Partido de la Gente, en fin. Hay también sectores de la izquierda que no están 100% conformes. Sí, o sea, creo que hay un riesgo que tiene que ver con que sea un proceso distanciado y eso va a ser un trabajo de quienes lo compongan, de mantener una vinculación con la sociedad permanente. De lo contrario, va a llegar el momento de la elección y va a ser difícil, salga lo que salga, validarlo o poner eso en conversación. El segundo es que hoy día también hay esfuerzos que se están planteando con una crítica a la institucionalidad y avanzando en ese sentido, como una crítica anti-establishment, que lo representan, por ejemplo, los republicanos, Partido de la Gente, lo representan también organizaciones de izquierda que no están en el oficialismo. Entonces también se está articulando ahí y esos pueden avanzar en construcción e interpelar a la ciudadanía si este proceso queda desvinculado. Y lo tercero es lo que resulte, o sea, si resulta una constitución que no resuelve ninguno de los problemas, efectivamente es un proceso que ahí va a estar puesto en riesgo en el sentido de la necesidad del cambio de la Constitución del 80. Ahora, la transversalidad parece ser más transversal que el 15 de noviembre, está desde la UDI hasta el PC. ¿No garantiza un poco lo que decía Camila, en el fondo, que debería ser una Constitución que debiera durar hartas décadas, que debiera garantizar a todos los sectores más o menos lo básico, por lo menos? Efectivamente, o sea, yo creo que tanto la experiencia que vivimos con la convención, estamos en un país distinto y que pareciera estar más mesurado también respecto de cuáles son las expectativas que se puede tener. Hay ciertos consensos que no puede volver a ser, o sea, en primer lugar, no podemos volver a tener el fracaso que tuvimos desde la convención. Entonces, Chile no puede tener un nuevo proceso fallido. Yo creo que eso también llama o incentiva a que haya los posibles acuerdos. Hay ciertos resguardos también en lo que se está haciendo con un aprendizaje, lo mismo que decíamos, que hayan estos expertos, que hayan bases, que ya tenemos una serie de avances dados, desde la participación ciudadana con todo lo que fueron los cabildos en su minuto con Michelle Bachelet, lo que fueron las iniciativas populares de norma, la propia participación ciudadana en la convención, en fin, hay algo avanzado que a mí me permite decir, bueno, pueden haber ciertas garantías. Y efectivamente que este acuerdo sea más amplio también permite esa mayor posibilidad. Va a haber, se equilibra de mejor
forma, en el fondo, la posibilidad de llegar a ciertos consensos, y llegar a ciertos acuerdos. Y respecto a la participación de ciertos grupos que hoy día están diciendo, bueno, no quieren hacerse parte de esto, yo creo que lamentablemente aquí tienen que tomar una decisión si quieren o no participar de algo que es la democracia, que es precisamente poner visiones distintas en común, y que hay que avanzar. Si nosotros queremos llegar a ciertas soluciones, tenemos que ser capaces de poder disponernos a el diálogo. Si se quieren extraer del diálogo, bueno, eso ya será una decisión política propia de ellos. Vamos a ver cómo sigue este proceso. En todo caso, quienes no firmen, por ejemplo, este acuerdo, pueden después presentar candidatos. Tienen opinión igual. Eso de todas maneras puede ocurrir. Camila, Magdalena, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los martes. Gracias a ti. Que estén bien, buenas noches.